Una alianza militar se define como un acuerdo político que busca la asociación de dos o más estados para concentrar esfuerzos al servicio de una conducta común de trascendencia política. El concepto de alianza debe verificar una serie de condiciones. Su fuente ha de ser un tratado internacional y su fin, la concertación de la actuación común. Se trata, además, de un acto político que comporta ciertas obligaciones recíprocas. A principios del siglo XIX, el general prusiano Karl von Clausewitz definió la guerra como una continuación de la política por otros medios. Las relaciones entre los estados implican siempre la amenaza de conflictos armados, al menos como último recurso, aunque generalmente discurren por el camino de las negociaciones. La política exterior de los estados es el resultado del esfuerzo de la sociedad nacional para controlar un medio externo de conservación de las situaciones favorables. Cuando la política exterior de distintas naciones confluye sobre un mismo aspecto, provoca una interacción que no se reduce a las relaciones entre dos únicas naciones, sino que a su vez repercute en tomas de posición o reacciones que originan nuevos acontecimientos. Cuando un imperio o una nación, a lo largo de los tiempos, no podía impedir que sucediera algo gravemente perjudicial usando exclusivamente medios militares, recurría sistemáticamente a la diplomacia y a reclutar otras naciones y sus soldados. El precio, en tesoro y sangre que la nación líder paga por su hegemonía, no siempre es comprendido y aceptado por sus ciudadanos. El procedimiento tradicional para tratar de convencerlos es demostrarles que otros países también colaboran con esas cargas. Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO, por sus siglas en inglés, o simplemente como se conoce cordialmente. OTAN, también denominada la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa. En sus primeros años, la Alianza Atlántica no era mucho más que una asociación política. Sin embargo, la Guerra de Corea hizo que se planteara una coalición permanente. Entonces, se creó una estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos. La Guerra Fría llevó a las naciones rivales a crear el Pacto de Varsovia en 1955. Siempre se han manifestado dudas sobre la alianza europeo-norteamericana ante una invasión soviética, desacuerdos que se plasmaron con la creación por parte de Francia de la fuerza de choque nuclear y con su retirada de la estructura militar de la alianza, entre 1966 y 2009. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la organización intervino dentro de la guerra de Yugoslavia, lo que se convirtió en la primera intervención conjunta de la OTAN. En lo político, la organización ha mejorado sus relaciones con los antiguos miembros del bloque del Este, dando como resultado la incorporación a la OTAN de varios miembros del Pacto de Varsovia. La única ocasión en que un país miembro invocó el artículo 5 del tratado reivindicando la ayuda en su defensa, fue Estados Unidos en 2001. Desde entonces, los miembros colaboraron con los Estados Unidos en la guerra de Afganistán. El artículo 4 del tratado prevé llamar a consulta a los miembros y de lo cual fue convocado 4 veces, 3 de ellas por Turquía, la primera por la guerra de Irak, y las 2 restantes, por ataques recibidos durante la guerra civil siria. La cuarta ha sido invocada por Polonia durante la crisis de Crimea del año 2014, exactamente, del 23 de febrero al 18 de marzo del año mencionado, debido a la movilización de tropas rusas en la frontera polaca con Kaliningrado, y las maniobras rusas en el mar Báltico. Sin duda, la evolución de la situación internacional ha determinado la continua adaptación de la Alianza Atlántica a los cambios en su entorno estratégico. El fin de la Guerra Fría en 1989 supuso, ante el desvanecimiento de una amenaza de invasión militar, el establecimiento de nuevas formas de cooperación política y militar, para tratar los conflictos regionales y preservar la paz y la estabilidad.
En 1949, en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en Occidente se veía con preocupación la política expansionista que estaba siguiendo la Unión Soviética. Era evidente que la Organización de las Naciones Unidas no podría ser capaz por sí sola de mantener la estabilidad en el mundo, ya que las propuestas de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad eran rechazadas por los numerosos vetos soviéticos. La aparición de gobiernos comunistas en Europa Central y Oriental por influencia soviética aumentaba la presión en Europa Occidental. Entre los años 1947 y 1949, una serie de sucesos, más dramáticos por el hecho de la reciente marcha de las tropas estadounidenses y canadienses, que aún se encontraban en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, marcaron el punto más alto en la tensión que se estaba experimentando. Estos sucesos fueron amenazas a la soberanía de Noruega, Grecia, Turquía y Checoslovaquia, entre otros, donde el golpe de Praga de febrero de 1948 fue interpretado como un ataque directo a los intereses europeos. Además, el bloqueo de Berlín, entre junio de 1948 y mayo de 1949, empeoró la situación para los países antes mencionados. La necesidad de una asociación de países cada vez era más manifiesta, de forma que, en marzo de 1948, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, con el que creaban una alianza militar, la Unión Europea Occidental. Ante la creciente expansión socialista, se decidió crear una alianza defensiva más amplia que la Unión Europea Occidental, por lo que se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea Occidental, a las que se decidió invitar a Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Las negociaciones giraron en torno a la creación de una alianza militar que tuviese una base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y tuvieron como resultado la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, por la que se establecían las bases de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una de las dificultades surgidas durante las negociaciones estuvo relacionada con la integración de Estados Unidos en la organización. Los países europeos, devastados después de la guerra, estaban interesados en aliarse con Estados Unidos, para así asegurarse una defensa eficaz, pero en Estados Unidos no se compartía ese mismo deseo. Sin embargo, el golpe de Praga y el bloqueo de Berlín hicieron aumentar la reivindicación por parte de los europeos, especialmente de Francia, de la creación de una alianza militar con Estados Unidos. En secreto, en Reino Unido se firmó un acuerdo, llamado Pentagon Paper, papel del Pentágono, con el que se establecía un esbozo de cómo debía ser una alianza en el Atlántico Norte. Bajo petición del Senado de las Barras y las Estrellas, se hizo constar en el Tratado de Constitución de la Alianza, referible al artículo 5, que las medidas a tomar en caso de agresión a algún país miembro fuesen resultado de la libre elección de cada país. El Senado quería mantener así el poder de decisión del Congreso de los Estados Unidos en materia militar. En teoría, estaba destinada a ser una garantía de seguridad de los estados de Europa Occidental ante la Unión Soviética y sus aliados. Como le era propio a la coyuntura de la Guerra Fría, las fuerzas de la OTAN actuaron como fuerza disuasoria. Después de la constitución de la OTAN, nuevos países fueron sumándose. En 1952, se unieron los dos primeros, el Reino de Grecia y Turquía. En 1954, la Unión Soviética propuso su unión a la OTAN, con el objetivo de mantener la paz en Europa, pero los aliados rechazaron la propuesta. Esto, junto con la incorporación de Alemania Occidental a la organización el 9 de mayo de 1955, descrita como un momento decisorio en la historia de nuestro continente, por el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Halvard Lech, tuvo como consecuencia inmediata la creación del Pacto de Varsovia, firmado el 14 de mayo de 1955 por la Unión Soviética y sus aliados. Este pacto se considera la respuesta formal a la OTAN, poniendo de manifiesto los dos bandos opuestos de la Guerra Fría.
La unidad de la OTAN fue puesta en evidencia ya desde sus principios. En 1958, el presidente francés Charles de Gaulle protestó por el papel hegemónico que tenían los Estados Unidos en la organización y por lo que, a entendimiento del presidente, era una relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido. En un memorándum, enviado al presidente estadounidense Eisenhower, y al primer ministro británico Macmillan, el 17 de septiembre de 1958, de Gaulle argumentaba a favor de la creación de una dirección tripartida, que pusiese a Francia en igualdad de condiciones con Estados Unidos y Reino Unido, abogando también por la expansión de la OTAN en las áreas geográficas de interés para Francia, como Argelia, donde Francia intentaba eliminar a las fuerzas insurgentes y necesitaba la ayuda de la OTAN. Aunque Francia mostró solidaridad respecto al resto de la OTAN durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, el presidente francés continuó su propósito de constituir una defensa independiente retirando del comando la flota francesa del Atlántico y del Canal de la Mancha. En 1966, las Fuerzas Armadas francesas fueron retiradas del comando integrado de la OTAN, y se ordenó que todas las tropas no francesas abandonasen el territorio galo. Después de las revoluciones de 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, el Pacto de Varsovia quedó disuelto. La OTAN reformuló sus objetivos y actividades hasta apropiarse de la seguridad de todo el hemisferio norte. En este marco, se desarrolló la primera operación de ataque por parte de la OTAN de su historia, la incursión en el año de 1995 en la República de Bosnia y Herzegovina, contra las fuerzas serbias, en lo que se conoció como la Operación Fuerza Deliberada. En 1999 se llevó a cabo la Operación Fuerza Aliada, el ataque aéreo contra la ex República Federal de Yugoslavia, destinada a parar la limpieza étnica en Kosovo, donde se cometían crímenes contra la población civil. En 1996, con la autorización del Congreso de los Diputados, España negoció su ingreso en la nueva estructura de mandos de la OTAN, aspirando a la plena participación en la estructura militar integrada entonces en período de reforma. España culminaría su incorporación en la estructura militar integrada, el 1 de enero de 1999. A República Checa, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unieron a la Alianza Atlántica, el 12 de marzo de 1999. Tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001, se llevó a cabo la Operación Libertad Duradera, la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos. La Alianza Atlántica activó por primera vez el mecanismo de defensa mutua que prevé el artículo 5 del Tratado de Washington, para apoyar los ataques de Estados Unidos a Afganistán. En Afganistán, desde el 11 de agosto de 2003, la OTAN lideró una misión encargada por la ONU, llamada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, por sus siglas en inglés. El objetivo de la ISAF era ayudar al gobierno afgano a proporcionar una seguridad efectiva en todo el país y a desarrollar unas fuerzas de seguridad propias. En Irak, la OTAN se ha limitado a entrenar a las fuerzas de seguridad. Las negativas de numerosos países europeos a que la OTAN actuara en el conflicto iraquí, encabezados por Alemania, disuadió a este organismo de involucrarse en una guerra iniciada por Estados Unidos y Reino Unido. El 29 de marzo del año 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y las ex-repúblicas soviéticas Estonia, Letonia y Lituania firmaron el Tratado de Washington. En el año 2008, la OTAN solicitó a Colombia tropas del ejército y expertos antiminas y antinarcóticos para participar en la labor que se desarrollaba en la región afgana bajo la jurisdicción del ejército español, debido a su experiencia en estos temas, mayor a la del resto de países. El 20 de febrero del año 2009, fue aprobada la participación de entre 120 y 150 miembros del ejército colombiano en la ISAF, bajo bandera española. El caso de Colombia resultó particular, por no pertenecer a la geografía del Atlántico Norte y, al mismo tiempo, no ser una nación en la Alianza Atlántica. Por su parte, Macedonia del Norte pasó a formar parte de la alianza desde el 27 de marzo de 2020. Hasta entonces, el único obstáculo del país era superar los problemas derivados del nombre de la república, ya que en 2008, Grecia hizo bloquear la invitación al país eslavo hasta que fuera resuelta la disputa sobre su nombre, reclamado por Grecia como patrimonio helénico.
Así, en junio de 2018, ambos países firmaron un acuerdo provisional por el cual, la antigua República Yugoslava de Macedonia pasaría a llamarse Macedonia del Norte, lo cual fue ratificado por los parlamentos de ambos países en enero de 2019, dando vía libre para seguir con el proceso de incorporación a la alianza, que culminaría un año después. El artículo 10 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, permite que nuevos estados formen parte de la organización. Las partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte. Cualquier Estado que sea así invitado, puede ser parte del tratado depositando el instrumento de adhesión correspondiente ante el gobierno de los Estados Unidos de América. Este gobierno informará a cada una de las partes de haberse efectuado el depósito de dicho instrumento de adhesión. Este artículo pone dos condiciones al ingreso de nuevos estados. 1. Solo países de Europa pueden ser nuevos miembros. 2. Es necesario el acuerdo unánime del resto de estados miembros. Este último criterio implica que los estados miembros pueden poner una serie de condiciones de cara al ingreso de nuevos países. Sin embargo, en la práctica, la OTAN pone una serie de condiciones comunes. Ser socio global de la OTAN no significa ser miembro de la organización, pero tiene privilegios de cooperación por parte de los países miembros de la alianza en el área de equipamiento, formación e investigación hacia los países que conforman este grupo como si fuesen miembros. Colombia se convirtió oficialmente en socio global en mayo de 2017, sumándose en esta categoría a Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán, para cooperar en ámbitos como la ciberseguridad, la seguridad marítima o el terrorismo y sus vínculos con el crimen organizado. El país sudamericano es el único país de América Latina considerado como un socio global de la OTAN, un estatuto de mayor cooperación que comparte con otros países como Afganistán, Australia o Japón, pero que no implica su membresía a la Alianza Atlántica. En base a esa estrategia, los conocidos como socios globales, aquellos países que no podían formar parte de otras estructuras de cooperación en la Alianza Atlántica, pueden contribuir a las operaciones y misiones de la OTAN, con la que cooperarán en base a un programa individual. ¿Para qué la OTAN? Esta pregunta se repite cíclicamente. Una visión simplista señala que la Alianza Atlántica nació al final de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente, fundamentalmente, a la Unión Soviética. Lo podría hacer pensar sobre su inutilidad actual, una vez desaparecida su antigua amenaza. Aparentemente eso nos libraría de una serie de inconvenientes, incluyendo el verse arrastrados por los Estados Unidos a operaciones no deseadas, gastos a realizar, etc. La OTAN ha recibido numerosas críticas por sus acciones y medidas militares por parte de múltiples sectores tales como los ministros de Exteriores de Reino Unido y Francia, William G. y Alain Juppé, durante las operaciones de la OTAN en Libia. La UNESCO le acusó de violar las resoluciones de Naciones Unidas y las convenciones de Ginebra que condenan la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación al bombardear las instalaciones de la televisión estatal libia. Durante este mismo periodo, el entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, habló desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, dejó entrever con su discurso que la OTAN apoyó a un grupo de rebeldes para que derrocaran a Muammar Gaddafi, con el único objetivo de apoderarse de los valiosos recursos naturales que posee Libia. Era de esperarse, puesto que también recibió críticas del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, debido a la forma en la que afrontó la guerra en Malí, Siria, y su actuación frente al programa nuclear iraní. El modo en el que la OTAN encara los problemas no ayuda, aseguró el ministro ruso, y agregó que la comunidad internacional debería
adoptar una aproximación más global, no centrada en los intereses exclusivos de Europa y los Estados Unidos, la alianza transatlántica, y que los riesgos son compartidos. Lavrov puso en duda la manera en la que la organización está afrontando los principales problemas de la actualidad, como la primavera árabe, Siria, Malí o Irán. La redacción del tratado fue lo suficientemente amplia como para permitir, si así lo querían los países signatarios, continuar en vigor tras el fin de la Guerra Fría, como ha sido el caso. Pero la misión de la OTAN de salvaguardar a sus miembros está siendo afectada en la actualidad por crisis y conflictos, la mayoría fuera del área euroatlántica, que era la zona que inicialmente cubría el Tratado de Washington. Actuando fuera de estos límites, la Alianza Atlántica no solo asegura la defensa de sus miembros, sino que contribuye a la paz y estabilidad internacional. La OTAN, desde sus comienzos, no fue meramente una organización militar. Tenía, y tiene la misión de, salvaguardar la libertad y seguridad de sus miembros, así como sus valores de democracia, respeto por los derechos humanos y por el imperio de la ley, por medios políticos y militares. Es decir, las primeras acciones de la organización, ante situaciones conflictivas serán en el campo político, con el acuerdo de sus naciones miembro. Existen mecanismos de consulta que permiten aunar esfuerzos y dar satisfacción a los intereses de todos los miembros, actuando en este entorno de acciones políticas, económicas y diplomáticas. Solo se recurrirá al empleo de medios militares ante el fracaso de las anteriores acciones. Por otra parte, una de las grandes potencialidades de la OTAN es, claramente, su faceta militar. La OTAN nació como una alianza defensiva, y por ello la organización militar ha ido perfeccionándose a través de los años. Actualmente, asegura la posibilidad de actuar de forma integrada a unidades militares de diferentes naciones. Esta posibilidad es en sí misma una de las mayores aportaciones a la paz internacional, al poder integrar contingentes de diferentes naciones operando con procedimientos e idioma de trabajo comunes. Pero no solo es esa capacidad lo que convierte a la alianza en un instrumento muy valioso. El resultado de todas estas iniciativas hasta ahora es bastante limitado, por decirlo de forma suave. El incremento de los presupuestos de defensa, tantas veces prometidos, no se materializan y los compromisos de cooperación en el seno de la Unión Europea son escasos. Pese a todas estas posibilidades que ofrece la OTAN, frecuentemente se alzan voces reclamando un mayor papel para la Unión Europea, que llegue a ser innecesaria la Alianza Atlántica. La realidad es bastante clarificadora. Si bien el Tratado de Maastricht abrió la puerta a la participación europea en misiones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria, misiones Petersberg, como las fuerzas disponibles eran únicas para OTAN y la Unión Europea, en la cumbre de Washington, hubo que arbitrar procedimientos para el acceso de la Unión Europea a los recursos y capacidades colectivas de la alianza. Por una parte, defendió la necesidad de innovación y de investigación en la industria de defensa europea, y por otra instó también a crear un cuartel general único, para que la Unión Europea sea más eficaz. Claramente, una confesión de las claras limitaciones, todavía actuales existentes para una política de defensa de la Unión Europea, y por tanto, es impensable que, en el próximo futuro, la Unión Europea pueda proporcionar a los países miembros los beneficios que actualmente proporciona la OTAN.